¿Por qué no nos electrocutamos cuando utilizamos una ducha de estas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos súper bien, como siempre saludándoles en nombre de La Casa Eléctrica, y hoy le voy a cambiar resistencia a esta ducha. Pero antes de eso vino a mi memoria una de las preguntas que nos hacíamos muchas veces con algunos compañeros, el por qué si estas duchas tienen una resistencia que está totalmente sumergida en el agua con la que nos estamos bañando, ¿por qué no nos electrocutamos? Esta es una pregunta que yo la he visto o he escuchado a algunos expertos decir que las resistencias traen un aislamiento, y el cual vamos a comprobar el día de hoy porque vamos a tener una resistencia en las manos y vamos a ver si sí traen ese aislamiento o no lo traen, o de qué forma es que nosotros estamos protegidos mientras nos estamos duchando y el agua está pasando por una resistencia que está conectada directamente a la electricidad. Puede estar a 120 voltios o inclusive en esta ducha puede estar a 220 voltios. Uno de los comentarios negativos de muchas personas, muchos expertos o semi-expertos, como querramos llamarlos, es de que no recomiendan para nada utilizar estas duchas, puesto que son un peligro, lo cual estoy un poco de acuerdo de que son un peligro. Todo equipo que maneje electricidad es un peligro para el usuario, de cualquier manera que lo veamos, y las duchas estas no son la excepción. Pero muchas personas argumentan que el hecho de tener estas duchas en casa representan un peligro para las personas que las utilizan, ya que al tener contacto directo la resistencia con el agua, corremos riesgo de electrocutarnos y hacernos mucho daño. Pero una de las cosas que yo quiero argumentar sobre esto es de que existen, aparte de estas duchas, otro tipo de duchas. Existen también lo que son las, las duchas que dependen de un calentador de paso, vamos a decirlo. Y un calentador de paso se los voy a mostrar acá. Es como este que está aquí. Acá está dentro de su caja. No lo he sacado, aunque sacarlo me va a costar un poquito, pero lo voy a hacer. Es obvio que no voy a desarmar un calentador que está totalmente nuevo dentro de la garantía solo para ver la resistencia, pero yo ya los he visto por dentro, nos ha tocado darle mantenimiento, y adentro de estos calentadores también hay una resistencia. Simplemente que esta resistencia es un poquito tubular y el agua la atraviesa, y mientras lo está atravesando el agua se está calentando. También la resistencia de estos calentadores está sumergida dentro del agua, es decir, el agua se va calentando mientras va pasando. Hasta el momento todavía no existe una resistencia que pueda calentar el agua o transmitir calor al agua en forma indirecta. Siempre necesita tener un contacto directo la resistencia con el agua para ver de calentarla. Entonces el mismo peligro que corremos con esta ducha que está acá, también lo corremos con esta, ¿sí? Lo único que esta ducha, cualquiera puede argumentar que va a estar un poquito más lejos. ¿Por qué? Porque realmente se puede poner unos 3, 4 metros, hasta 5, 10 metros, lo que quiera ponerlo uno. Pero resulta de que la electricidad igual viaja. Si es capaz de viajar cientos de kilómetros para llegar a nuestras casas, pues cómo no va a viajar 3, 4, 5 metros al que pongamos esta ducha. Y el agua sería un camino también para llegar hacia nosotros, para la electricidad. Entonces, cualquier ducha eléctrica que tengamos, si no tiene la debida conexión a tierra, resulta ser un peligro de igual manera. Entonces, en este momento vamos a revisar lo que es una resistencia física, que es la de este calentador o de esta ducha, para que la conozcamos
de cerca y podamos ver sus propiedades. Y aquí la tenemos, ya la tengo media abierta para que veamos cómo es. Y la resistencia realmente solo es un pequeño alambre arrollado, el cual tiene 3 puntas, un común, y trae lo que es R1 y R2. Dentro de esta unidad dice ABC, donde uno la conecta, y busca el ABC1 en este papelito que está acá, y ahí nos dice qué punta es A, qué punta es B y qué punta es C, para conectarlo correctamente. Pero vamos a hacerle pruebas de resistencia a esta resistencia, valga la redundancia, para que veamos si esta cuenta con algún aislamiento o no, como dicen algunas personas. Y aquí vamos. Y nos está midiendo alrededor de 4.1 ohmios. Vamos a trabajar por el lado más corto de la resistencia. Y aquí la tenemos. Alrededor de 3 ohmios. Ahora veamos su aislamiento. Vamos a imaginar que tenemos acá. Vamos a poner unas puntas del multímetro. Y la ponemos justamente en medio de la resistencia. A ver si tiene algún aislamiento o no. Y realmente no tiene ningún aislamiento. Vamos para este lado. En ningún punto de la resistencia que yo ponga el multímetro tengo ningún aislamiento. Es decir que si yo vengo, conecto esta resistencia y la toco, corro riesgo de electrocutarme. Así es. Entonces no tenemos ningún aislamiento físico en las resistencias de estos calentadores o de estas duchas, y tampoco lo tenemos con estas duchas que están acá. ¿Por qué no nos electrocutamos entonces si se dice que el agua es conductiva? Y el que no nos electrocutemos tiene mucho que ver con la falta de minerales en el agua. Realmente el agua no es un conductor perfecto, que sí es cierto, dicen que el agua conduce, que sí es cierto, que nosotros con el cuerpo mojado somos más propensos a recibir un choque eléctrico, pero el agua tiene cierto nivel de aislamiento, vamos a decirlo, puesto que cuando esta resistencia está conectada, está con un diseño de circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? De que el campo magnético siempre, o el campo eléctrico, como ustedes quieran llamarlo, él siempre va a tratar de viajar hacia el camino de menor resistencia. Y nosotros tenemos, estando bajo la ducha, tenemos mayor resistencia que lo que tienen estas dos puntas, porque ya vimos que estas dos puntas de acá tienen una con 4 ohmios, la otra con 3 ohmios. Es obvio que cuando se energicen las dos puntas, va a ser mucho más atractivo ir del punto A al punto B que agarrar y buscarnos a nosotros como camino a tierra. Entonces, esa es la situación de por qué, aún estando esto energizado y estando nosotros expuestos bajo el agua, el campo magnético o el campo eléctrico siempre va a buscar del punto A al punto B y no al punto C, que seríamos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una ducha que da toques, que nosotros agarramos la llave del agua y sentimos que nos da toques, es más, sentimos que la llave es la que nos da los toques y no el agua con la que nos estamos bañando. Resulta que es porque estamos con una ducha que no está correctamente conectada a tierra. Cuando nosotros conectamos este cablecito de tierra que está acá, este cablecito también está de este lado, esta es la otra punta. Es decir, que todo el agua que está penetrando al calentador, esa agua está
equipotenciándose, vamos a decirle, porque él ya está a tierra y como este cable está conectado directamente a tierra, entonces es normal que si queda un residuo de electricidad o de campo eléctrico ahí adentro, este pequeño cable se lo va a llevar. Si este cable no está conectado, entonces sí existen más posibilidades de que nosotros seamos un camino bastante atractivo para la electricidad. Cuando tenemos una ducha que está dando toques, que nos dimos cuenta que hay algo malo en ella, podemos hacer una prueba bastante fácil. Este multímetro, nosotros, ahorita que yo estoy haciendo estas pruebas de resistencia directa acá, yo lo tengo en esta posición, que es donde está el símbolo de omega. Pero para hacer esta prueba en la casa, lo vamos a poner ahí donde dice voltios en corriente alterna. Ahí lo puse. Entonces en este caso buscamos un cable que esté conectado a tierra o vamos a algún toma corriente, le colocamos un cable y ese cable lo ponemos acá en esta punta negra. No puede ser en la roja también, pero lo ponemos en la negra y luego nos sobra una punta, la roja, ¿verdad? Y con esta roja nosotros la ponemos abajo de la ducha, así, para que el agua la atraviese, la toque. Entonces en esta pantalla se va a ver un valor. Si ese valor está de 0 a 5 voltios, es seguro, ¿verdad? Y si si la información que nos da acá es de 5 a 30 voltios, ya representa una fuga eléctrica en nuestra ducha, lo cual no está del todo bien. Y si esto, teniéndolo así, nos da aquí en la pantalla una lectura por arriba de los 30 voltios, es peligroso. Es mejor no utilizar esa ducha. Lo más seguro es llamar a un experto, desmontarla, cambiarla por una nueva, lo que sea. Pero en este caso no se recomienda utilizarla. Ampliando un poquito más el tema, el por qué no nos electrocutamos dentro del agua es porque el agua tiene cierta resistencia. Ustedes vieron que cuando yo probé la resistencia, al ser una resistencia directa, me daba 4 ohmios y me daba 3 ohmios. Entonces, si nosotros investigamos y probamos lo que es la resistencia del agua está entre 10 y 1000 ohmios. Está por arriba de 10 ohmios y 1000. Estamos hablando de agua potable, no estamos hablando de agua salada ni agua mineralizada, porque las aguas que son muy mineralizadas o que también son saladas, que tienen iones, estas son más conductivas. No tienen estos valores, pero el agua promedio de agua potable que llega a nuestras casas tiene una resistencia así estable entre 10 y 1000 ohmios. Ahora, por ejemplo, esa misma agua en una ducha que está salpicando, que está echando el agua a presión, la resistencia es aún mayor, está entre 500 y 10.000 ohmios. O sea, es mucho mayor todavía la resistencia. Y también está la resistencia del cuerpo mojado, que en este caso es una situación en la que nuestro cuerpo estaría, mientras nos estamos bañando, estaríamos con una resistencia entre 1000 y 5000 ohmios. Entonces, quiere decir que la resistencia del cuerpo, la resistencia del agua en reposo y la resistencia del agua salpicando así a través de la ducha a presión es mínima, es muy mínima en relación a la resistencia directa que tiene adentro del calentador. Por lo tanto, el campo eléctrico va a buscar siempre el camino más fácil y va a ser siempre la otra punta de la resistencia antes que nosotros. Así que por el momento todavía no existen resistencias que puedan transmitir temperatura o calor de manera inalámbrica, que no tengan contacto con el agua, ni hay forma de transmitir el calor a través de Bluetooth, como podríamos decirlo.
todavía se utilizan este tipo de resistencias y tenemos que estar expuestos a ellos, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo que es las medidas de protección. Las medidas de protección es una correcta instalación del calentador, y cuando me refiero a una correcta instalación del calentador es que se le instale su cable de tierra física como es debido, y aparte de eso respetarle a la resistencia, o en este caso al calentador, respetarle el grosor de cable que indica a utilizar. Porque si nosotros venimos y a estos calentadores le ponemos un cable muy delgado, lo que vamos a hacer es eh, cambiar los valores de esta resistencia. Es decir, vamos a bajar el voltaje. Al bajar el voltaje se dan fenómenos en la electricidad no esperados, porque si bajamos el voltaje, el amperaje aumenta, la resistencia se rompe y ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, colocar el cable adecuado es otra de las recomendaciones. Y también la otra recomendación, si se puede, es conectar un diferencial. Un breaker diferencial está conectado a las fases o a la fase, y también está conectado a tierra. Es decir, cualquier camino que agarre la electricidad fuera de la resistencia, este se va a disparar y nos va a dejar con agua fría en ese momento. Pero lo va a hacer por la seguridad de nosotros. Y así vamos a desarmar este calentador o esta ducha, como ustedes quieran llamarle. Esta es un poquito más fácil de desarmar, puesto que usa 4 tornillos, y las otras son diferentes. Hay que quitar toda la tapa inferior, y eso hace que muchas veces quede desalineada a la hora de ponerlas, que no agarre bien el sello, pero en estos se hace más fácil. Como pueden ver, ya lo saqué, ya le saqué los tornillos. Está bastante sucia la unidad, pero ahorita solo le voy a cambiar resistencia, que es lo más importante, y después le hago su mantenimiento. Aquí tenemos la resistencia. Esta es la que les mostré hace ratito, nueva, está acá, y esta va conectada a unos pines que, por cierto, ya están sueltos. Vean cómo se soltó esa, y esta también está suelta. Es más, la podemos sacar. Vean cómo quedó. Y vamos a quitar esta basecita que está acá. Ya la quitamos. Utilizamos estas pequeñas pinzas para quitar unas basecitas que estaban aquí antes, que eran parte de la resistencia, pero ya no lo son. Ahí está, ¿no? Ok. Y ahorita hacemos una pequeña limpieza de los pines, más que todo. Lo hacemos con una lija. Aquí no importa qué tan abrasiva sea, porque lo que queremos es quitarle el sarro, el salitre que tiene, para que tenga un mejor contacto. Y colocamos de nuevo la basecita. Y ya la tenemos. Listo. Para ver la posición de esta resistencia, podemos ver que una es más larga que la otra. Y vamos a ver acá cuáles son sus letras o sus números. Tenemos que A, B y C, sostenida así con la parte más corta hacia abajo. Tenemos que A es la de abajo, B es la de en medio y C la de arriba. A, B y C. Entonces colocamos la B primero, que es la que se me hace más fácil. Ahí están las letras, no sé si alcanzan a verlas. Ahí al fondo, ahí está la B. Ahí está la B en ese pin.
Aquí de este lado encontramos la C y de este lado va a estar la A. No se alcanza a ver la A por la base, pero es la que queda. Colocamos la B primero. Un poquito difícil de colocar, pues está nueva. Listo, ya colocamos la B y ahora vamos hacia la A que está aquí, y esa es la resistencia, la A. Por lo tanto este pin va aquí en la A. Va a ser un poquito complicado conectarlo porque el espacio es muy pequeño. Una de las recomendaciones importantes al hacer esto, asegurarse que eso está totalmente desconectado, que no hay electricidad, porque sería un problema estar manipulando esto si está energizado. O sea, prácticamente sería un riesgo demasiado grande. Entonces ya tenemos la A y la B conectadas. Ahora solo nos falta acomodar la resistencia en su base y ahí quedó. Y vamos a colocar de la B a la C. Aquí está la punta C y nos vamos colocándola. Listo, esto estuvo más fácil y ella tiene que quedar aquí a la orilla, por lo tanto tenemos que estirarla, pero para ello vamos a apretarla un poquito. Para eso son las pinzas, para asegurarla, y vamos colocándola y ya quedó. Vean cómo quedó a todo alrededor. O sea que quedó A, B, C, tal y como le dice el diagrama. Ya está lista. Vamos a probar a ver qué tal quedó conectado. Y para ello vamos a utilizar nuestro multímetro. Y vamos a quitar un poquito de cosas de acá. Lo encendemos y lo colocamos en posición de omega, ahí donde están los ohmios, y vamos a hacerle la prueba a ver cómo quedó la resistencia ya conectada. Y para ello necesitamos ponerlo en posición de encendido. Por ejemplo, acá tengo en tibio y acá es encendido. Ok, entonces vamos a hacerle la prueba a ver cuál es el ohmeaje que me da. Ok, aquí los tengo conectados los dos. Estoy solo, nadie me ayuda, pero aquí voy. Esta, ahorita que los tengo conectados, debería estar haciendo ruido, pero no está, porque resulta que el verdadero activador de un calentador es la presión de agua. Pero como no tenemos agua, el agua lo que hace es que presiona este pequeño diafragma que está ahí en el fondo, ese pequeño hule que se ve ahí. Ese diafragma, la presión de agua lo hace expandirse hacia el interior y hace contacto con unas terminales internas que tiene. Entonces vamos a suponer que hay agua, vamos a presionarlo físicamente y a ver qué pasa. Y recuerden que está en tibio. Y acá lo tenemos 5.3 ohmios, por ahí más o menos. Sí, 5.1 por ahí. Ok, ya tenemos una lectura. Entonces nos vamos al 5 ohmios, vamos a decirlo. Recuerden de que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos 120, porque 120 el equipo, dividido 5 ohmios. Tenemos un total de 24 amperios. Tendríamos un consumo de 24 amperios aquí. Esto multiplicado por 120 nuevamente, tendremos una potencia de 2880 watts, ¿sí? Dividido 1000.
tenemos 2.9 kilovatios. Eso sería lo que nos consumiría en una hora utilizándolo en tibio. Y vamos a hacer la prueba ahorita poniéndolo en súper caliente. Encendido, caliente. Y nuevamente colocamos el multímetro en posición. Ahí quedó. Ahí se puede ver. Y vamos a presionar de nuevo. A ver qué pasa. ¿Sí? Y tenemos 4.1. ¿Sí? 4.1. Entonces ahorita nuevamente vamos a nuestra fórmula. Recordemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 120 dividido 4.1. Nos da un total de 29 amperios. Eso sería lo que nos consumiría para pasar la potencia. Lo multiplicamos por 120, que es el voltaje, y tenemos 3516 watts. Si queremos saber cuántos kilowatts, lo dividimos entre 1000 y tenemos 3.5 kilowatts de energía por hora utilizando en caliente, en súper caliente. Entonces lo recomendable sería utilizarlo en tibia. Como podemos ver, algo interesante fue que los valores de resistencia nos cambiaron un poquito cuando estábamos colocando solo la resistencia directa, y ahora que ya lo tenemos integrado, hubo un leve cambio en los valores de resistencia. Eso es debido a que hay más elementos conectados, de manera que cuando nosotros llevemos este calentador a colocarlo, entonces el cable, si es delgado o grueso, va a modificar un poquito más esos valores. Si nuestro voltaje no es exactamente 120, sino que apenas llega a 110, también va a modificar muchísimo los valores de resistencia, y eso va a hacer que consuma más o consuma menos, de acuerdo al modo de instalación, al lugar de instalación donde lo pongamos. Lo voy a dejar así, luego le voy a dar una su lavada. Aquí no lo voy a hacer porque mojaría todo aquí y sería un desastre. Entonces el mantenimiento se lo doy después. Por el momento yo solo quería compartirles cómo se cambia una resistencia a estos calentadores. Bueno amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que hayan comprendido algo de lo que traté de enseñarles. Una vez un viejo amigo me dijo de que un verdadero profesional es aquel que tiene la capacidad de hacer comprender un sistema complejo a un niño de 10 años. Así que es por eso de que tratamos de que los videos, los conocimientos que impartimos sean de la manera más gráfica, de la manera más sencilla posible. Así que esperamos que hayan comprendido algo para que cuando tengan una situación difícil con alguno de estos aparatos, ustedes sepan qué hacer o por lo menos a quién llamar. Bueno, yo me despido en nombre de La Casa Eléctrica. Recuerden de que estamos para servirles por cualquiera de los medios y nos vemos en otro video. Bye.